Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más y en esta ocasión os tenemos que comentar muchísimas noticias que han ocurrido. Os vamos a hablar acerca del mercado de fichajes, os vamos a hablar incluso de pilotos fuera de la Fórmula 1, tanto uno hablando sobre Fórmula 1 como otro que tiene relación con automovilismo, pero hablamos mucho de él y os lo tenemos que comentar. Y además de todo esto os queremos hablar acerca de varias noticias con relación al mundo de la Fórmula 1. Todo lo que vamos a comentaros va a estar detallado en la descripción del vídeo. Tenemos que empezar por este tema de mercado de pilotos que está dando bastante de qué hablar. La Silly Season de 2025 ya hemos visto que está muy abierta, no así fue el año pasado, que estuvo bastante estable porque la mayoría tenían contrato y los que no renovaron, pero este año solo hay 6 pilotos con contrato, como ya os hemos contado, entonces está todo muy abierto y hay un asiento que ya sabemos es súper apetecible, se ha puesto en el punto de mira incluso para los dos pilotos españoles. Es el asiento que por lo menos en el 25 como mínimo te asegura estar peleando por el título. Quizá no en el 26, pero en el 25 vas a tener ese coche seguro para estarlo peleándolo, que es Red Bull. Y en el 26 seguramente también, que esto lo hablamos muchas ocasiones. A ver, en el 26 van a ser fuertes, pueden ser inferior a los rivales, pues quizá por problemas en el motor pueden ser inferior al motor Ferrari, al motor Mercedes, incluso al motor Honda, porque es el primer motor que va a hacer Red Bull, que es el que estamos hablando, y entonces quizá eso les perjudica para ese nuevo reglamento que va a ser sobre todo de motores, pero aún así seguramente también van a estar en una muy buena posición. Entonces, ahora mismo de que hay un asiento libre, es un asiento con el que se está rumoreando mucho. Esto es una frase que hemos dicho en muchas ocasiones, ya la he explicado, pero por si acaso hay mucha gente que me dice, ¿cómo que un asiento libre si Verstappen tiene contrato y está Checo? Bueno, pero como Checo no tiene contrato, de eso es lo que vamos a hablar ahora mismo en este punto, es un asiento libre. ¿Puede renovar Checo? Pues justo desde esto de lo que vamos a hablar, puede ser que no, entonces estaría libre. Luego se puede quedar el asiento de Verstappen si es que decide marcharse finalmente, que eso está en el aire y eso podría provocar un terremoto mayor. Pero en ese asiento de Red Bull se ha rumoreado especialmente con los dos pilotos españoles también, tanto con un Alonso que sería la baza de Horner para meterle presión a Verstappen, como con un Carlos Sainz que sería pues quizá un piloto que mejoraría a Checo y que pondría más en aprietos a Verstappen, pero que también mantendrían esa estabilidad de un piloto primero que sería Max superior al segundo y luego un Carlos Sainz con el que serían quizá algo más competitivos. Esto es lo que se ha hablado, esto es lo que se ha rumoreado. Yo en el caso de Alonso siempre os he dicho que no van a compartir equipo, no veo compartiendo equipo a Alonso y a Verstappen. Ojalá se diera, pero no lo veo. Entonces, no lo veo porque no veo que sería beneficioso para Red Bull ni para Verstappen. Para Alonso sí, porque me refiero, Alonso no tiene ya nada que perder y es la única oportunidad que tendría de pelear ese título. Entonces, compartas a un equipo con Verstappen, si tienes esa opción, la tienes que aceptar. Pero en el caso de Red Bull, yo no lo veo tan beneficioso. Pero en este caso, y suponiendo que Verstappen no se vaya porque tiene contrato, bueno, veremos cómo evoluciona todo eso, el único asiento que se puede ocupar es el de Checo Pérez. ¿Se puede ocupar ese asiento de Checo Pérez o no? Bueno, pues ha salido a defenderlo alguien que me ha extrañado bastante que salga a defenderlo en este punto y es Helmut Marko, con la persona que durante estos 3 años más le ha atizado, más le ha criticado. Sabemos las formas de Helmut, pero en ocasiones ha sido exagerado en comparación a cómo ha sido anteriormente o con otros pilotos, porque bueno, Helmut Marko es una persona que ha criticado incluso en determinados momentos hasta a Verstappen, por determinadas circunstancias, por determinadas situaciones que ha habido en pista, pero lo de Checo, yo sobre todo recuerdo el año pasado cuando dijo que eso salió todo el mundo, por supuesto, a criticarlo y a pedir la cabeza de Marko, pero pues bueno, pues por las alianzas en Austria que él tiene, nunca le han llegado a mover de su puesto, pero cuando llegó a decir que Checo no era capaz de tener el nivel de constancia de Verstappen por ser sudamericano, que no es ni sudamericano y ni siquiera por si lo fuese, sería eso un problema para no serlo. Pero bueno, ya sabemos lo que le ha criticado Marko en multitud de ocasiones y ahora salió a defenderlo. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, ha elogiado a Carlos Sainz, especialmente ha hablado acerca de él y esa posibilidad de ocupar ese asiento en Red Bull. Recordemos que Carlos fue piloto de Red Bull, subió por la academia de Red Bull Academy, una academia que es supervisada por Helmut Marko, además, o sea que quiero decir, pero ya formó parte de Red Bull y ahora que se ha hablado acerca de esto, ha elogiado a Marko el rendimiento que está teniendo,
pero si todo sigue igual, si todo continúa como están ahora mismo las cosas, si Checo no tiene un rendimiento similar al del año pasado, porque esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, Checo queda segundo en el Mundial de Pilotos, pero le saca el doble de puntos Verstappen. Checo a mitad de temporada tuvo un año muy complicado. Bueno, es que tal es así que todavía, y esto porque además este principio de año, este está siendo su problema, que es las clasificaciones, desde Miami del año pasado no ha salido en primera fila. Está ahí el dato, o sea, son un montón de carreras, son más de 20 carreras sin salir en primera fila con el mejor coche, salvo una sprint que sí que salió en el Gran Premio de Austria. Entonces, es algo que desde luego ha lastrado y creó muchos rumores, pero este año está rindiendo mejor. Si se mantiene con este rendimiento, Checo mantendrá ese asiento. Eso es lo que asegura Helmut Marko, siendo lo único que necesita mejorar las clasificaciones. Si las clasificaciones mejorasen, ya sin lugar a dudas, mantendría ese asiento, según está comentando Helmut Marko. Por supuesto, su forma, hablando de Sainz, es fascinante, pero cabe señalar que Checo ha hecho 3 buenas carreras este año. La razón por la que se quedó atrás en Melbourne fue por los daños en el suelo y la degradación de los neumáticos. Su única debilidad está en la clasificación. Si puede mejorar allí, no hay necesidad de pensar. El ambiente en el equipo es muy bueno y también en lo que a él respecta. Ya no es solo en temas de ambiente, sino en temas del próximo año. Yo además os he dicho una cosa, si Verstappen se va, Checo tiene la renovación seguramente automática, porque mínimo para un cambio de reglamento quieres mantener a uno de tus pilotos. Esto, por ejemplo, hubo una persona que me lo escribió del hecho de, no, Checo se quedará el año que viene, pero no 2026, porque no lo quieres en el nuevo reglamento. Yo eso no lo veo. Si se dan las circunstancias, si es necesario, puede ocurrir, pero al igual que Checo llegó en 2021, año previo a cambio de reglamento, quieres en 2025 todos los equipos tener tu dupla de 2026. Hamilton se va a Ferrari no pensando en el 25, pensando en el 26. Y podía haber alargado 2 años en Mercedes porque tenía ese 1+1 con los 2 años que eran opcionales de Hamilton. Ese +1 lo podía aplicar él y se ha decidido marchar. Vemos a Piastri que le han renovado hasta el año siguiente del cambio de reglamento. Norris finalizaba en 2025, es decir, se quedaba libre justo antes del reglamento nuevo y ha continuado su contrato. Leclerc, Russell, todos los pilotos han firmado de esta misma manera. Verstappen está para mucho. Entonces, lo que vemos que Audi quiere ya tener a sus pilotos para el próximo reglamento. Este es el objetivo. Entonces, si Verstappen se fuera, Checo mantendría, sobre todo porque quieres ese piloto que tenga algo de estabilidad, seguramente ya también para desarrollar ese 2025. Y en el caso de que Checo rinda bien, lo que se está informando, y esto se lleva diciendo desde invierno, es que mantendría ese asiento, y por muy bien que lo esté haciendo Sainz, por muy bien que lo esté haciendo cualquier otro piloto, Checo lograría mantener ese asiento. Entonces, bueno, ahí se suprimiría ese asiento tan apetecible que los 2 pilotos españoles están buscando. Lo único a comentaros, y ya pasamos a hablar entonces del futuro de los pilotos españoles, os tenemos que hablar de otras palabras que también ha hablado rápidamente Helmut Marko, de uno de los pilotos que más se ha hablado que podía llegar a sustituir a Checo, que es Daniel Ricciardo. Pero Ricciardo está rindiendo muy mal en este comienzo de temporada, está rindiendo muy inferior a Yuki Tsunoda, y ya no habla de Ricciardo en este sentido Helmut Marko, que bueno, Marko no es la persona que ha querido subir a Ricciardo desde el año pasado como poco. Ese ha sido Horner. Horner ha sido Horner es quien convenció en sí a Red Bull para volver a fichar, aunque fuera como tercer piloto, a Ricciardo, quien convenció a Red Bull para ponerlo en el lugar de De Vries, que bueno, también Horner estuvo a favor del fichaje de De Vries, pero luego también fue quien impulsó ese regreso de Ricciardo para verlo en Fórmula 1 y era quien quería que llegase a Red Bull. Marko realmente se le comentaba que estaba bastante dolido en su día por la salida de Ricciardo, que en teoría no lo había perdonado, por así decirlo, y no quería ni siquiera ficharlo como tercer piloto. Pero Helmut Marko se ha pronunciado al respecto sobre esto y este mal rendimiento, y es que otra de las palabras que dijo Marko durante invierno es, bueno,
Ricciardo es un candidato si lo hace bien, pero si Tsunoda lo hace mejor, el candidato que ya tenemos nosotros para un posible asiento en Red Bull sería Tsunoda, ¿no? Porque ha superado a Ricciardo. Pues ahora mismo lo está superando. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues incluso llega a dudar un poco de si Tsunoda está rindiendo bien o es que Ricciardo está rindiendo muy mal. Está en un punto similar al año pasado con De Vries, pero ahora os explicamos esto. Lo que dice Helmut Marko es lo siguiente: estamos desconcertados por eso. En general, es más lento que Yuki. Algo no le funciona, lo cual es sorprendente, porque durante las pruebas de invierno lo estaba haciendo bastante bien. La pregunta en este momento es: ¿Yuki ha mejorado mucho o es Daniel tan débil? Después de 3 carreras en 3 circuitos completamente diferentes, todavía no hay una respuesta objetiva. El año pasado, ¿qué pasó? Que superó muchísimo a su compañero de equipo, a Nyck de Vries, en el comienzo de temporada. Tal es así que en ese comienzo de temporada, aunque no se informase, se ganó la renovación y le renovaron, y por eso hoy en día Tsunoda sigue compitiendo con RB. Pero luego llegó Ricciardo y ya no es Ricciardo, porque bueno, Ricciardo estuvo muy parejo en ese final de temporada, un piloto que había sido, por así decirlo, desahuciado en el año anterior. Pero ya no es Ricciardo, es que llegó Lawson y estuvo a la par de Tsunoda. Entonces, claro, parecía que el problema no había sido que Tsunoda hubiera rendido muy bien, el problema había sido De Vries. ¿Está ahora Tsunoda de verdad superior a Ricciardo? ¿Ha dado por fin, después de 4 años en Fórmula 1, ese paso adelante? ¿O es Ricciardo que está rindiendo muy mal? Está en ese punto que no se sabe muy bien qué evaluar. Entonces, con este momento, Tsunoda sigue sin siquiera ser un posible candidato al asiento de Red Bull. Bueno, entonces nos vamos a ir a los pilotos españoles ya. Nos vamos a ir específicamente a Fernando Alonso, porque claro, ese hueco de Red Bull parece que, según dice, bueno, yo ya os digo que para sustituir a Checo y acompañar a Verstappen yo no lo veo, veremos qué es lo que acaba pasando, pero qué es lo que ocurriría en el caso de que ese asiento quede ocupado. Bueno, pues Fernando Alonso ha dado unas palabras que son bastante interesantes porque podríamos intuir que se quiere quedar en Aston Martin. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Ha hablado no de este futuro, no del año que viene, sino del futuro en sí, en su vida. Y ha hablado del regreso al WEC. Ya sabemos que Alonso corrió en el WEC, ganó el campeonato del mundo incluso, ganó 2 veces Le Mans, estuvo muy contento, corrió con Toyota, tiene que volver al WEC. Bueno, pues sí que sobre todo se ha hablado de volver a las 24 horas de Le Mans y se ha dicho en muchas ocasiones que sí que quiere regresar, porque es una carrera que le gustó, porque es una carrera que disputó bien y que le gustaría volver a intentarlo. Siempre se ha dicho que quiere además hacerlo junto a un piloto que corre en Red Bull. Siempre se ha dicho que quiere hacerlo junto a Max Verstappen. Bueno, esto lo ha dicho abiertamente el propio neerlandés, que lo han hablado. Verstappen es un carrerista también en este sentido, entonces Verstappen sin lugar a dudas correrá las 24 horas antes o después de Le Mans, y ha dicho que lo ha hablado con Alonso y Fernando lo que le ha dicho es que solo quiere hacerlo con él. Ya el tercer otro piloto que tendrían que buscarlo, esto llegó a decirlo que ahí se metió Marc Márquez, esto fue en un evento de Honda y se metió Marc Márquez de oye, yo también lo puedo hacer. Pero bueno, que sí, lo que le ha dicho en teoría, confirmado por Verstappen, Alonso, es que solo lo haría si es junto a él. Pero, claro, esto se lleva hablando bastante tiempo, como digo. Bueno, esto además lo harían juntos porque Alonso y Verstappen se llevan bien, son bastante amigos, pero esto no implica que para Fórmula 1 quieran correr juntos porque es una movida muy diferente. Pero eso es correr en el mismo coche, básicamente. Entonces eso, les gustaría hacerlos juntos y siempre se ha hablado desde especialmente el año pasado de que hay una oportunidad de poder hacerlo con Aston Martin. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Aston Martin al próximo año se introduce en el WEC con el Valkyrie, que ya sabemos que es un coche diseñado por Adrian Newey, como os hemos estado comentando, que va a correr en el WEC. Un coche que Verstappen ha aprobado, porque como era hecho por Adrian Newey y demás, Verstappen también lo ha aprobado. Un coche el cual se lo van a dar la forma de calle, porque también va a tener una versión de calle que no es tan de competición, lo va a tener Alonso, a partir, lo ha comentado él, ahora os leemos estas palabras, en julio. Y nos da a ver que puede quedarse en Aston Martin. Bueno, ahora os digo mi opinión sobre esto, pero efectivamente, hablando acerca del futuro, dice que sí, quiere correr en el WEC y le encantaría hacerlo con el Valkyrie porque es un coche que ama, ha llegado a decir textualmente. Le preguntan sobre si regresaría al WEC y su respuesta es la siguiente: sí, pero no por ahora. Ahora mismo está centrado en Fórmula 1, claro.
Amo el Valkyrie y recibiría el mío en julio, lo que os estaba diciendo. Llevo esperándolo mucho tiempo porque tarda un año en ser entregado, así que ¿por qué no regresar al WEC? Quizás si conduzco ese coche en casa y luego lo conduzco en un circuito sería algo precioso, que eso desde luego pues debe ser una sensación bastante buena. ¿Nos puede dar a ver que se quiere quedar en Aston Martin? Aquí sobre quedarse o no en Aston Martin yo siempre os he dicho lo mismo, e incluso recientemente, ¿no? Que se ha hablado de si Newey podría estar interesado en unirse a ellos para 2026, de si a Verstappen le podría interesar el proyecto de Aston Martin. Yo os repito lo mismo que llevamos diciendo años, el proyecto de Aston Martin es muy prometedor y más con la llegada de Honda, este equipo puede dar un salto hacia adelante por la gente que hay, por dejar de ser equipo cliente, por disponer de un motor en exclusiva para ti. Yo creo, por las instalaciones que van a finalizar este año, este equipo es muy prometedor. ¿Te asegura eso algo? No, ya sabemos, hay muchos ejemplos en la historia de que al 100% no te lo asegura. Pero el equipo Aston Martin, desde luego que es un proyectazo. Ahora bien, tampoco te lo asegura nadie para 2026. Si a Alonso le surge una opción más segura para el 25, depende de lo que él quiera. ¿Está dispuesto a mirar a muy largo plazo, a mirar a como poco a esos 2-3 años vista, entonces comprometerse con Aston Martin, o lo quiere ya? Esa es la decisión que él debe tomar. Si él quiere a largo plazo, Aston Martin es un muy buen equipo en el que quedarse y ahí ya tienes que pensar si es mejor, peor que Mercedes o que Red Bull, que son los dos equipos a los cuales se le ponen. Si no quieres mirar a largo plazo, si tienes la opción de Red Bull, es Red Bull sin lugar a dudas. Si tienes la opción de Mercedes, ahí ya puedes dudar un poco más y ya es tomar esa decisión, pero por el hecho de querer correr en el WEC con Aston Martin no implica que seguro se vaya a quedar, porque yo creo que se puede hasta llegar a marchar a Red Bull y en 2026 decir vuelvo a Aston Martin para correr en el WEC, yo creo que es algo bastante importante, es algo bastante posible. Hablando acerca de otro piloto español, nos tenemos que ir a otra categoría, no estamos hablando en este punto acerca de Fórmula 1, pero sí que uno de los pilotos españoles más importantes, que nos tenemos que ir a hablar acerca de Carlos Sainz Sr., porque os hemos hablado de Checo, que está su futuro en el aire. Os hemos hablado de Carlos Sainz, hijo, el piloto de Fórmula 1. Os hemos hablado de Fernando Alonso, pero es que Carlos Sainz, padre, también tiene su futuro abierto. Ya sabemos que ganó el Dakar en 2024, os lo estuvimos contando aquí. El Dakar es una competición que nos encanta y todo lo que os podemos ir actualizando a lo largo del año, sobre todo las cosas más importantes, os lo vamos diciendo, especialmente con relación a Carlos Sainz, que al final acabó logrando aquel triunfo en 2024. Y ya antes del triunfo en 2024 no se sabía qué es lo que iba a pasar con Carlos Sainz, porque no era confirmado por la propia marca, pero se sabía que Audi no iba a seguir ya unos meses antes de que diese comienzo el rally. Entonces no se sabía qué es lo que iba a pasar con Carlos y él mismo lo dejaba bastante abierto, diciendo de vamos a correr el Dakar 2024 y después las semanas siguientes decidiré si quiero continuar o no, porque bueno, pues a lo mejor ya decidía no continuar, encima que lo había ganado, era quizá una despedida bastante fuerte. Parece ser que sí que quiere continuar, parece ser que sí que quiere seguir y que, bueno, las palabras que ha dicho, él ha confirmado que va a correr en 2025, son las siguientes. Correr en el Dakar 2025, no estoy preparado para ser periodista ni nada, así que espero encontrar un coche para defender el título. Ahí está el punto, ¿no? Vemos que efectivamente dice que no está preparado y que quiere encontrar ese coche para defender el título, va a correr la próxima edición, salvo que no encuentre ese proyecto, donde podría recalar. Bueno, pues los rumores que ya se indicaban incluso desde el año pasado cuando se estaba disputando el Dakar y que ya que os lo comentamos, era el proyecto de Ford. Un regreso a Ford, porque Sainz ya ha estado corriendo varios años con la marca Ford en distintos rallies, un regreso a Ford era la opción más fuerte que había de regreso de Carlos para el próximo año en el Dakar. Así que muy posiblemente les veamos junto al óvalo, que a mí ya lo único que me ha parecido curioso es que se va a juntar a la marca del óvalo, a Ford, un equipo Ford que, o sea, se va a juntar para ese 2025 un Ford que recordemos que en el 26 va a estar con Red Bull. Bueno, ya aquí todos los hilos y demás, pero bueno, esa es la opción más fuerte que llega a tener. Lo único a comentaros también con respecto a Carlos Sainz padre es que su próximo reto va a ser en el Ultimate BP Rally Ride con un mini que se disputa entre el 2 y el 7 de abril en Portugal.
que además va a tener un breve paso por Extremadura y demás, pero bueno, que va a estar disputando un rally del Campeonato del Mundo del Rally Raid de 2024. Así que por si queréis estar también atentos, os lo intentaremos contar si es que hay algo interesante que comentaros sobre ese rally. Y otro piloto que no pertenece hoy en día a la Fórmula, ya con esto de verdad es lo último que hablamos sobre rumores de fichajes, de traspasos de Fórmula 1, de movimientos y demás. Un piloto que no está en la Fórmula 1, aunque él sí que en este punto se pronuncia al respecto sobre la Fórmula 1, es Sebastian Vettel. Vettel se ha hablado mucho en los rumores acerca de ocupar asientos en Fórmula 1, un posible regreso. Esto se lleva hablando desde que se marchó. Tal es así que él se retiró en 2022, pero a principios de 2023 se hablaba de un regreso, sí que es verdad, para sustituir a Stroll si no podía correr en las primeras carreras en la operación que tuvo que pasar de muñecas por el accidente y demás. Bueno, ahí ya vemos que desde principios de su marcha, a principios de su retirada, se empezó a especular al respecto sobre su regreso. Esto ya, después de una temporada completa sin él, se ha elevado aún más. Sobre todo desde hace mucho tiempo se lleva hablando de si puede ser un sustituto, un piloto de los de Audi para 2026, para la entrada del equipo alemán. También, sobre todo en los últimos meses, se ha hablado bastante de ser uno de los candidatos a sustituir a Lewis Hamilton. Además, esto confirmado tanto por Vettel, lo vuelvo a hablar en las palabras que os vamos a leer ahora, como por Wolff, han mantenido conversaciones. Pero esas conversaciones con Mercedes, con Toto Wolff, no tienen nada que ver para sustituir a Hamilton. Esto ya lo había dicho, lo recalca él, ahora nos va a explicar por qué ha hablado con Wolff, aunque no llega a desvelarlo del todo, pero os explicamos un poco por dónde van los tiros, y ha dicho que efectivamente no está pensando por ahora regresar a la Fórmula 1. ¿Por qué el tetracampeón del mundo no lo está pensando ahora mismo? Bueno, pues sobre todo no por capacidades, no por no tener ganas, porque sí que llega a decir que está regresándole esa chispa de volver a competir. Es más, se ha subido a un post del WEC y es muy posible que dispute el WEC. Así que no es solo por no tener esas ganas, sino sobre todo por no comprometerse 24 carreras. Ya sabemos que uno de los motivos por los que se retiró era para estar más con su familia, entonces comprometerse 24 carreras a lo largo del año sería un disparate, según ahora mismo él lo ve. Las palabras del alemán eran las siguientes: todavía tengo planes. Espero que dentro de la Fórmula 1 y este año. Queda por ver si eso acabará sucediendo. Esa es también una razón por la que hablé con Toto, entre otros. Por supuesto, también hablamos de la situación de Mercedes, pero nunca de ocupar yo ese asiento. Por supuesto que echo de menos muchas cosas de la Fórmula 1, pero también hay cosas que no las echo de menos. Ya dije entonces que no sabía si llegaría a un punto en el que diría que quiero volver. De momento no ha llegado a ese punto, pero no puedo descartarlo. ¿Quién sabe lo que nos deparará en el futuro? Así que ahí nos confirma que no está pensando ahora mismo en volver, nunca sabemos qué es lo que pasará en unos años y quizá, oye, el proyecto de Audi de 2026 le interesa, fijémonos, pero no por ahora. 2024 no parece que sea el año donde si regresa, si llega a poder tener un regreso, sea el año en el que lo vaya a realizar. ¿Y por qué hablo con Toto, entre otros jefes de equipo, como ha llegado a decir? Bueno, pues esto... Sobre todo ya sabemos que el año pasado estuvo en varias ocasiones en el paddock, especialmente en Japón, estuvo haciendo pues hay un evento con el tema de las abejas y demás, estuvo allí en Japón. Veremos si este año regresa a Japón, que Suzuka es el circuito favorito de Vettel, básicamente llegó a decir incluso de si algún equipo le ofrecía solo correr en Suzuka, lo firmaba incluso gratis, y pues veremos si este año regresa. Pero más allá de ahí, ha estado volviendo al paddock de la Fórmula 1 el año pasado en alguna que otra ocasión, y eso es posible que le veamos hacerlo en uno de pues estas cosas benéficas que hace Vettel ahora mismo, pues seguramente regrese para eso. Así que ya cerramos capítulo de Silly Season. Tenemos 3 noticias rápidas que comentaros para este final del vídeo y finalizamos. Tenemos que hablar primero acerca de unas palabras que ha dado Charles Leclerc elogiando a su compañero de equipo y contando cómo se ha beneficiado de compartir equipo con Sainz. ¿A qué se refiere? Bueno, pues sobre todo nos habla de que llevan ya, esta es su 4ª temporada juntos, han completado 3 años juntos y
ha sido un piloto que ha estado a la par del piloto monegasco. Entonces esto se ha beneficiado de él gracias a que ha podido exprimir aún más su rendimiento. Ya recordamos, un 2021 bastante igualado y que incluso Sainz logró más podios. Sí que es verdad que Leclerc consiguió uno pero casi pelea por la victoria, aunque bueno, se dieron circunstancias porque fue Gran Bretaña 2021, que Hamilton tuvo una penalización y Verstappen no estaba por el accidente que tuvieron entre ambos, pero fue ese único podio que logró Leclerc, mientras que Carlos logró hasta 4 podios aquella temporada y quedó por delante. En 2022, Leclerc superó claramente a Carlos Sainz en el cómputo general de la temporada porque al final ya estaban algo igualados, pero al principio fue muy superior, entonces no hubo ni siquiera prácticamente rivalidad y el año pasado estuvo muy igualado, empezando Sainz mejor, yendo luego en la segunda, en el segundo cuarto, mejor dicho, mejor Leclerc. Después del parón veraniego estuvo mejor Sainz hasta el punto de que ganó Singapur y a partir de Japón estuvo otra vez mejor Leclerc. Pero estuvo bastante parejo y los resultados a final de año se refleja que estuvieron muy cerca en puntos y si no llega a ser por el problema en Las Vegas y por el error propio de Sainz en Abu Dhabi, hubiera quedado seguramente Carlos por delante suya. Han sido dos pilotos que han estado muy igualados, a diferencia de lo que muchos, incluso en Ferrari, creían. Recordar que Ferrari hablaba de Schumacher sin que siquiera todavía Carlos hubiera debutado, y esto le ha venido muy bien a Charles Leclerc. Lo que comenta es lo siguiente: ha sido así en los últimos 3 años, una rivalidad, dice, de muy igualada, en los que básicamente llegábamos a una carrera y Carlos podía ser mejor. Entonces yo empujaba y luego seré yo mejor en la siguiente carrera y entonces hemos mejorado así. Es muy emocionante como piloto tener un compañero de equipo tan rápido. Eso es positivo. Luego también, claro, si te metes en líos entre los dos no es positivo y por eso los equipos últimamente huyen de tener por eso os decimos que Alonso Verstappen no se va a dar, porque huyen de tener a dos pilotos muy parejos entre sí, pero en este caso, y también sabiendo cómo es Carlos especialmente, porque Leclerc con Hamilton el año que viene van a saltar chispas, pero Carlos siendo tan bueno en ese sentido, siendo tan piloto de equipo, demasiado bueno en algunas ocasiones, desgraciadamente, pero bueno, es una de esas virtudes que tiene Carlos, sin lugar a dudas, pues hace que en lugar de ser malo para el equipo haber dos pilotos tan igualados, pueda ser incluso positivo. De eso se ha beneficiado Leclerc. También os tenemos que contar que Hamilton añora los sonidos anteriores a los Fórmula 1. Esto ya lo hemos estado viendo, que incluso hasta el propio Hamilton lo ha llegado a decir, con lo que es también en temas de contaminación y demás, y lo que contaminaban esos motores. También lo ha llegado a decir en muchas ocasiones que los sonidos anteriores de Fórmula 1 eran una locura y que ojalá regresasen, algo que no va a ocurrir, que es muy difícil que ocurriese, que no va a darse, pero que el sonido del el V10 era el mejor e incluso el del V8 también era muy positivo y ojalá se pudiera regresar a esos sonidos. Hasta Hamilton lo llega a decir, lo ha dicho en varias ocasiones y se ha pronunciado en estos últimos días diciendo: prefiero el sonido del pasado, creo que todos lo hacemos. El antiguo V10 sonaba increíble y el V8 también, así que no me importaría volver a eso, pero no creo que vaya a ocurrir. Ojalá los coches sonaran un poco mejor, pero la potencia y la entrega son increíbles, la actual, dice. Me siento un privilegiado por vivir en esta generación. Lo último a comentaros y finalizamos, que los estragos en Mercedes de la salida de Hamilton ya empiezan a verse, y es que van a perder 2 de los patrocinadores para la próxima temporada. Uno, que sí que realmente era un patrocinador de Mercedes, pero era patrocinio de Hamilton, que había traído a Hamilton. Esto pasa en varias ocasiones. Hay patrocinios que literalmente son de piloto, como por ejemplo en el caso de Ferrari, Estrella Galicia lo llevaba Carlos, aunque ahora Estrella Galicia se ha ido porque ya Ferrari fichó con Peroni y demás, es otra cerveza italiana, y Estrella Galicia ha dejado, parece, a Carlos, pero bueno, Estrella Galicia estaba en Ferrari por eso. Monster, por ejemplo, en Mercedes está por Hamilton, pero es patrocinio de Hamilton. Luego hay algunos patrocinios que van al equipo, como os digo en el caso de Estrella Galicia, pero realmente los lleva un piloto, aunque bueno, Monster también se podía ver en el coche, pero es lo que decimos, ahí literalmente era solo patrocinio de piloto. En esta ocasión
Por ejemplo, la marca que estamos diciendo que van a perder es Tommy Hilfiger, que era un patrocinio de Mercedes, pero que lo había llevado Hamilton. Entonces, tanto Tommy Hilfiger como Puma, las dos marcas de ropa, las va a perder Mercedes. En el caso de Puma, sí que era una marca de Mercedes, pero también la van a perder, se comenta, por esta salida de Hamilton, y en su lugar va a entrar a sustituir a ambas Adidas, que bueno, además Adidas se habló de si patrocinar al equipo Racing Bulls y demás, al final no se llegó a ese acuerdo con Red Bull y se marcha Mercedes para ser su suministrador de ropas la próxima temporada. Así que esto ha sido todo lo que os teníamos que comentar en este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.